del GAFI. Bloque B, lavado de activos y decomiso. Recomendación número 3, delito de lavado de activos. Los países deben tipificar el lavado de activos en base a la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Los países deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes. Nota interpretativa de la recomendación número 3, delito de lavado de activos. Los países deben tipificar el lavado de activos con base en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 1988, la Convención de Viena, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada 2000, la Convención de Palermo. La Convención de Viena 1988, en su definición, nos dice la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, sabiendo que proceden de alguno de los delitos del narcotráfico. La definición de la Convención de Palermo nos dice: la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito, determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a estos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito. La participación en la comisión de cualquiera de los delitos tipificados. Convención contra la delincuencia organizada transnacional. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. 2. Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. 3. Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y sus componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. 2. Los países deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves con la finalidad de incluir la gama más amplia de delitos determinantes. Los delitos determinantes se pueden describir mediante referencia a todos los delitos o a un umbral ligado, ya sea a una categoría de delitos graves o a la sanción de privación de la libertad aplicable al delito determinante, enfoque de umbral, o a una lista de delitos determinantes o a una combinación de estos enfoques. 3. Cuando los países apliquen un enfoque de umbral, los delitos determinantes deben como mínimo comprender todos los delitos que están dentro de la categoría de delitos graves bajo sus leyes nacionales, o deben incluir delitos que son sancionables con una pena máxima de más de 1 año de privación de la libertad, o para los países que tienen un umbral mínimo para los delitos en sus respectivos sistemas jurídicos, los delitos determinantes deben comprender todos los delitos que son sancionables con una pena mínima de más de 6 meses de privación de la libertad. 4. Cualquiera que sea el enfoque que adopte, cada país debe, como mínimo, incluir una gama de delitos dentro de cada una de las categorías establecidas de delitos. El delito de lavado de activos debe extenderse a todo tipo de propiedad, independientemente de su valor, que represente, directa o indirectamente, los activos del crimen. A probar que estos bienes son activos del crimen, no debe ser necesario que una persona sea condenada por un delito determinante. 5. Los delitos predicados para el lavado de activos deben extenderse a la conducta que ocurrió en otro país, que constituyó un delito en ese país y que hubiera constituido un delito determinante de no haber tenido lugar internamente. Los países pueden disponer que el único prerequisito que la conducta hubiera constituido un delito determinante de haber tenido lugar internamente. 6. Los países pueden disponer que el delito de lavado de activos no se aplica a las personas que cometieron el delito determinante cuando así lo requieren los principios fundamentales de las leyes internas. Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Artículo 400 bis. Se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas. 1. Adquiera
enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba, o de por cualquier motivo invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o 2. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Para efectos de este capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. En caso de que las conductas previstas en este capítulo, en las que se utilicen servicios de instituciones que se integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requiere la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentra elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este capítulo, deberá ejercer respecto a los mismos las facultades de comprobación que lo confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos. Definición. Artículo 400 bis del Código Penal. Al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, administre, custodie, cambie, convierta, enajene, posea, deposite, dé, retire, reciba, traspase, transporte, transfiera, oculte, encubra, pretenda encubrir o ocultar. Lavado de dinero. El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales: tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y terrorismo. El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como un fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero. Modelo Gafi de lavado de activos. El lavador introduce sus ganancias ilícitas en el sistema económico. La colocación. Lo introducido se esconde en múltiples transacciones y modalidades que dificultan su rastreo. Estratificación. Los fondos ilegales reaparecen en la economía, esta vez como legítimos y transparentes. Integración. Lavado de dinero. Concepto. El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales, siendo las más comunes tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo. El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero. Las etapas. Colocación. El lavador introduce sus ganancias ilícitas en el sistema financiero. Ejemplo: depósitos bancarios en efectivo, inversión en instrumentos financieros. 2. Estratificación. Implica el envío de dinero a través de diversas transacciones financieras para cambiar su forma, dificultando su rastreo. Ejemplo: transferencias bancarias, compra de bienes raíces o bienes de lujo. Integración. Reinserción de los fondos ilegales en la economía. Los fondos aparecen como legítimos y pueden ser reutilizados. Ejemplo: red de empresas de fachada, la venta de un yate que se adquirió en la etapa de estratificación. Conocimientos básicos en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Lavado de dinero. Recomendación 4. Decomiso y medidas provisionales. Los países deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena
la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, incluyendo medidas legislativas que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar lo siguiente sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe: a. Bienes lavados. B. Producto de instrumentos utilizados en o destinados al uso en delitos de lavado de activos o delitos determinantes. C. Bienes que son productos de o fueron utilizados en o pretendían a utilizar o asignar para ser utilizados en el financiamiento del terrorismo, actos terroristas u organizaciones terroristas. O D. Bienes de valor equivalente. Estas medidas deben incluir la autoridad para a. Identificar, rastrear, evaluar bienes que están sujetos a decomiso. B. Ejecutar medidas provisionales como congelamiento, embargo para prevenir manejos, transferencias o disposición de dichos bienes. C. Adoptar medidas que impidan o anulen acciones que perjudiquen la capacidad del Estado para congelar o embargar o recuperar los bienes sujetos a decomiso. Y D. Tomar las medidas de investigación apropiadas. Los países deben considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean decomisados sin que se requiera de una condena penal, decomiso sin condena, o que se exijan que el imputado demuestre el origen lícito de los bienes en cuestión que están sujetos a decomiso, en la medida que este requisito sea compatible con los propios principios de sus legislaciones nacionales. Nota interpretativa de la Recomendación 4 y 38, decomiso y medidas provisionales. Los países deben establecer mecanismos que permitan a sus autoridades competentes manejar con eficacia y, cuando sea necesario, disponer de los bienes que se hayan congelado o embargado o que hayan sido decomisados. Estos mecanismos deben ser aplicables tanto en el contexto de procesos internos como siguiendo peticiones emanadas de otros países. Recomendación 38. Asistencia legal mutua, congelamiento y decomiso.